esta mañana quisiera que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y aunque no estaremos leyendo todo el capítulo, sí estaremos haciendo referencia a algunos versículos, tanto del capítulo 16 como también los primeros versículos del capítulo 17. Yo quiero que leamos en este momento, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 20 hasta el 47. Y sé que son 27 versículos, pero muy importante, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, que ustedes sepan siempre que lo más importante que ustedes van a escuchar aquí en la mañana de hoy es la palabra de Dios. Así que aunque son 27 versículos, tal vez una lectura un poquito extendida, pero es bueno que en el día de hoy nos expongamos a la palabra de Dios. Y es muy importante, hermanos, porque Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos conocerle a Él. Pero resulta que Dios en su sabiduría no nos ha dejado un diccionario o una enciclopedia para que nosotros busquemos el tema del cual yo quiero saber acerca de Dios, sino que Él nos ha dejado una historia desde Génesis hasta Apocalipsis en la que nosotros lo vemos a Él obrar y cómo Él se relaciona con su pueblo y cómo Él se relaciona con su creación y cómo Él interactúa con sus hijos, de forma tal que por medio de estas historias nosotros también podemos identificar cómo Dios va a obrar en nosotros y por medio de nosotros. Así que tenga eso en cuenta en la medida que nosotros consideramos esta historia, que definitivamente es probablemente una de las 10 historias más conocidas en las Escrituras. Y si ustedes ven ahí en la pantalla la imagen, podrán darse cuenta inmediatamente de qué historia vamos a hacer referencia en el día de hoy. De David y Goliat. Así que vamos a ver cómo el Señor nos habla a nosotros por medio de esta historia, de manera particular por medio del ejemplo de este personaje histórico como lo fue el rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Dice allí la palabra del Señor. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere.
Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba con mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Padre eterno, en esta mañana nosotros reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, que tú obras de manera soberana y a veces misteriosa, de forma que nosotros probablemente no podríamos explicar. Pero si hay algo que tu palabra nos muestra una y otra vez, es que tú eres un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios grande que cumple su palabra y que te deleitas, Señor, en usar aquello que parece débil, aquello que parece insignificante, para hacer grandes cosas, de forma tal que tú recibas siempre la honra y la gloria. Oh Señor, rogamos que por medio de esta historia nosotros podamos conocerte mejor a ti y conocer también mejor la forma en la que tú has obrado con tu pueblo a lo largo de la historia y en la que tú también puedes obrar con la vida de cada uno de nosotros. De esta manera, Señor, rogamos que nosotros, fortalecidos por ti, confiando en ti, podamos cumplir el propósito para el cual tú, oh Señor, nos has llamado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Decía hace un momento que, sin lugar a dudas, la historia de David y Goliat es probablemente una de las historias más conocidas de la Biblia, tanto por personas creyentes como por personas que no son creyentes, tanto por adultos como probablemente y quizás aún más por los chicos. Y el punto es que nosotros vemos cómo esta historia, cómo estos versículos, estos capítulos que narran la historia de David y de manera particular
la de David y Goliat, han servido como currículo de escuelas bíblicas de verano o currículos de libros de Biblia o han sido motivos de series de predicaciones, de series de televisión, hasta de películas. ¿Por qué? Porque ciertamente la forma poderosa, la forma grandiosa en la que Dios obra es digna de admiración. Y quizás nosotros vemos historias como estas y pensamos y decimos, wow, qué grande es el Señor. Mira cómo usó a un jovencito para vencer a este gigante. Y de una u otra manera, lo que se procura con esto y que quizás nosotros mismos también procuramos es identificarnos con personajes como David, esperando que Dios va a obrar de la misma manera. Y definitivamente hay una lección muy importante que nosotros encontramos en la historia de David. Y de manera particular en esta parte de la historia de David, cuando él se enfrenta con Goliat, cuando él se enfrenta con este gigante. Y esa lección es válida para nosotros hoy día. Y es que lo que ayudó a David a enfrentarse a Goliat es lo mismo que tú y yo necesitamos para enfrentar los retos que nosotros tenemos en nuestra vida, y más que los retos o los gigantes o los obstáculos, para cumplir el propósito de Dios para con nuestras vidas, para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo que David tuvo en ese momento, lo que David ejemplifica allí, es que él pudo vencer al gigante, él pudo cumplir con la voluntad de Dios para con su vida, porque él fue fortalecido por la presencia del Dios vivo. David pudo hacer frente a este enemigo que el rey Saúl y todo el ejército de Israel, incluyendo a su hermano mayor Eliab, le temían. Por 40 días este gigante se paraba en medio del campo de batalla y decía muchísimos improperios contra el rey, contra el ejército y contra el Dios de Israel, para ver si alguno de ellos se animaba y se envalentonaba y se presentaba allí en el campo de batalla para luchar con Goliat. Y pasaron 1, 2, 3, 4, hasta 40 días. Y ningún hombre se atrevió a enfrentarse a este gigante Goliat hasta que llegó David. ¿Cómo David, a diferencia de todos estos hombres, o por qué David, a diferencia de todos estos hombres, pudo enfrentarse a Goliat? Bueno, porque él contaba con la presencia del Dios vivo que le fortalecía, que le daba esa confianza, que le daba ese valor para cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Y en esta mañana yo quisiera que nosotros también pudiésemos aprender de esta historia cómo tú y yo necesitamos tener siempre presente a nuestro Dios en nuestras vidas. Cómo nosotros debemos ser fortalecidos por la presencia del Dios vivo, de forma tal que yo pueda cumplir con la voluntad de Dios para mi vida. Ya sea que tú estés en el colegio, ya sea que tú estés en la universidad, en tu trabajo, aquí en la iglesia, donde sea que tú te encuentres, recuerden que nosotros como creyentes tenemos una causa por la cual luchar, tenemos una misión. Sea cual sea la situación y el lugar donde nosotros nos encontramos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y créanme, si usted ha estado en este planeta Tierra en los últimos años de su vida, que es el caso de todos nosotros, la verdad que vivir nuestra vida no es fácil. Aún nosotros conociendo la voluntad y el propósito de Dios en sentido general y particular para nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta de que enfrentamos obstáculos, de que enfrentamos retos. Y mientras yo estuve estudiando este texto, una de las cosas que yo pude considerar de parte de la vida del ministerio de David, de lo que David logró,
es cómo las opiniones de los demás pudieron haber afectado el que David llegara a enfrentarse a este gigante. El que David llegara a cumplir con la voluntad de Dios. Hay muchos retos y obstáculos que nosotros también enfrentamos en la vida, pero yo quiero que usted piense, ¿cuántas veces ustedes se han visto afectados por la opinión de los demás, por la opinión de otras personas? Yo creo que todos nosotros conocemos el poder paralizador que tiene la opinión de otra persona sobre mí, sobre lo que yo pueda hacer, sobre mis capacidades, sobre mi preparación, sobre mi futuro. Y asimismo yo creo que también, por otro lado, nosotros conocemos el poder alentador de opiniones de otras personas también para con nuestra vida. Pero en esta mañana yo quisiera que nosotros consideremos 5 opiniones de otras personas que pudieron haber afectado la manera en que David cumpliera o no cumpliera con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, en este caso de manera particular con enfrentarse al gigante Goliat. Y es interesante que aún antes de que David supiera que él iba a enfrentarse a este gigante y sobre todo antes de que él supiera de que él iba a ser elegido para ser rey de Israel, y una de las razones por las que David es tan conocido al día de hoy, tan amado al día de hoy por creyentes y por el mismo pueblo de Israel, es porque él fue, sin lugar a dudas, uno de los reyes más importantes para la nación de Israel. Y antes de él siquiera saber que él había sido elegido por Dios para cumplir, para llevar a cabo este propósito, esta misión, ya nosotros vemos que él se enfrenta a ciertos desafíos para la voluntad de Dios con respecto a su vida en la forma de la opinión de los demás. Y yo quiero que nosotros, por ejemplo, consideremos la opinión de Samuel cuando él le tocó ungir a aquel que iba a ser el sucesor de Saúl. Si ustedes recuerdan capítulos atrás, ya el Señor había desestimado a Saúl por las distintas oportunidades en las que Saúl había desobedecido al Señor, no había esperado en el Señor, no había confiado en el Señor, sino que estaba haciendo las cosas a su propia manera. Y por lo tanto, el Señor había desechado a Saúl y había anunciado que habría de escoger una persona conforme a su corazón para que fuera el rey de Israel. Sin embargo, cuando Samuel, enviado por el Señor, va a la casa de Isaí para elegir a quién sería el siguiente rey, ¿qué es lo que estaba mirando? ¿A qué estaba atento Samuel para elegir, para ungir a aquella persona que sería el siguiente rey? Samuel, el profeta de Dios, se enfocó en la apariencia, en la estatura, en la fortaleza de Eliab, más que, una vez más, en el corazón. Y obviamente Samuel no tenía la capacidad de conocer el corazón, pero lo que podemos apreciar es la predisposición que tenía ya Samuel de llevarse solo por las apariencias, de llevarse solo por la estatura y no considerar lo que Dios sí considera. Y en cierta forma, aunque David no estaba ahí en ese momento, David fue menospreciado por Samuel. ¿Por qué? Porque no fue considerado, no cumplía los estándares de Samuel, la altura, la fortaleza, quizás la edad. Y en cierta manera, mis hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento u otro nos hemos sentido también menospreciados porque aparentemente en el exterior, en nuestro currículo, nosotros no cumplimos con las expectativas de otras personas. Y al nosotros ver cómo la gente nos mira o al escuchar lo que la gente pudiera decir de nosotros, eso como que nos frena, nos paraliza. Así que
cómo el Señor lidia con personas que pudieran verse afectadas por la opinión de otros que los están menospreciando. Pero tenemos también aquí al papá, al mismo papá de David. Cuando Samuel iba a visitar, iba a ofrecer sacrificio al Señor, y él invita a Isaí, que ya era un anciano y una persona respetable de esa comunidad, sin lugar a dudas que era un honor haber sido invitado por el profeta de Dios. Si bien es cierto que era un riesgo también porque ya Samuel había anunciado a Saúl que Dios estaba buscando a otro rey, pero como quiera seguía siendo un honor para cualquier persona ser convocado a estar en la presencia del profeta Samuel, y más para ofrecer holocausto, para ofrecer sacrificio al Señor. Y cuando él es invitado y su casa y sus hijos, Isaí, el padre de David, invita a todos sus hijos, a sus 7 hijos. Y llegan allá y se presentan y Samuel dice, el Señor le dice, mira, no es este, no es aquel, no es este, no es el otro. Y llega el 7º hijo y no es el 7º hijo. Ah, pero espérate, es que yo tengo otro hijo. Da la impresión como que Isaí ni siquiera consideró a su hijo David, ya sea por la edad, ya sea por la función que él estaba ejerciendo en ese momento como pastor, y no fuera que llegara allí maloliento a oveja y a excremento de oveja, y allí el profeta Samuel lo viera y mira, ¿y cómo ustedes traen a este muchachito aquí que huele tan mal, que apesta a oveja? Bueno, vemos aquí cómo el propio padre de David tiene una opinión por su edad, por lo que hacía, que una vez más, en cierta forma, lo está descartando de que pudiera servir al Señor, de que pudiera hacer algo por el Señor. Y yo creo que este es un tema importante, relevante para nosotros, y de manera particular cuando consideramos que nuestros hijos ahora mismo están, muchos de nuestros hijos están en el campamento, y pensar, óyeme, cómo el Señor puede usar a mis hijos, aunque tengan 12, 13, 14, 15 años, y que tal vez uno piensa, no, pero esos muchachitos los que están en videojuegos, los que están en pelota o en fútbol, ¿cómo el Señor pudiera usarlo? No, no podemos descartar el hecho de que Dios utilice a una persona simplemente por su edad. Y yo creo que vale la pena hacer otra aplicación aquí, no solo por la juventud, sino que hoy día muchas veces nosotros vemos que las personas son descartadas por la edad avanzada que pudieran tener. Y lo que el Señor nos muestra a nosotros aquí es que el Señor no tiene que ver con edad. El Señor usa a quien Él quiere y lo va a usar a su manera y en su medida. Y por lo tanto, ya sea que tú seas un niño, un adolescente, ya sea que tú seas una persona mayor, no vayas a pensar o no vayas a creerte que las opiniones de los demás, con decirte que tú eres muy jovencito, tú eres un niño todavía, o no, ya tú eres un viejo, o ya tú eres una persona mayor, tú no tienes fuerza. No, el Señor puede usarnos a cada uno de nosotros. Porque como veremos más adelante, el tema no es mi capacidad, mi energía, mi experiencia. El tema es que Dios se lleve la gloria por la forma en que Él me va a usar. Así que tenemos al profeta Samuel, que menospreció a David porque no era a la estatura, y quizás no se lo dijo así directamente, pero lo primero que él fue a buscar, lo primero que él estaba pendiente era quién es el más alto, quién es el más fuerte. Vemos que el propio papá de David lo descartó, ni siquiera lo consideró para que estuviese ante la presencia de Samuel, y tuvieron que preguntarle después que pasaron por todos los otros hijos, pero ¿será que queda otro? Ah, sí, sí. Mira, está este otro que está en el campo atendiendo las ovejas. Pero nosotros vemos también una tercera opinión, la opinión de Eliab. Y vamos, por ejemplo, esa la leímos en el capítulo 17, cuando
cuando David va al campo de batalla a cumplir con esta orden que su padre le había dado de llevar provisiones a sus hermanos y a todo el ejército. Y cuando Eliab ve que David está preguntando por lo que está pasando aquí, por este hombre que está hablando mal del Dios de Israel y que nadie va y se acerca, ¿qué es lo que dice Eliab acerca de David? ¿Qué es lo que él opina acerca de David? Y esto es algo que yo hasta hace poco fue que me di cuenta de que su propio hermano estaba hablando de esta manera con respecto a David en el versículo 28. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y es como que, mira, ¿y tú no tienes trabajo que hacer? Mira, y papá no te había dicho que te quedara en el desierto cuidando las ovejas. Y no muchas ovejas, sino esas pocas ovejas. Pero es que tú ni siquiera puedes hacer eso. Dice lo siguiente, y esta es la parte que me chocó: yo conozco tu soberbia y ¿qué más? Y la malicia de tu corazón. ¿Podía él realmente conocer esa soberbia? Quizá la soberbia se hubiese podido ver por sus palabras o apreciar por sus palabras, pero conocía él, tenía él la capacidad de conocer la malicia del corazón de David. Y lo irónico de todo esto, ¿qué ustedes creen que es? Que unos capítulos atrás, como yo les mencioné, Dios ha dicho que Él está buscando ¿a quién? Alguien que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Pero no, su hermano le dice: no, tú lo que eres un soberbio. Tú que debes quedarte por allá, botado en el desierto, cuidando esas ovejitas. No, tú lo que quieres es estar aquí donde está la acción, donde estamos los adultos, donde estamos los fuertes. Tú lo que eres un soberbio, tú lo que hay en ti es maldad de corazón. O como dice más adelante, tú lo que quieres para ver la batalla, tú lo que eres un pendenciero, tú lo que quieres estar sabiéndolo todo, qué es lo que está pasando. Su propio hermano le está hablando así, le está criticando así. Y David dice: oye, pero ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué que me está hablando así? Y posiblemente David, que estas sí son palabras que ya él escucha, sí es una opinión en la que él está consciente de los labios de su propio hermano, él pudo haberse sentido herido aquí. Y él pudo haber dicho: no, pero si mi propio hermano no quiere saber de mí, yo me voy de aquí, yo voy a dejar esto. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la gente nos critica, nos habla con palabras hirientes? Abandonamos, dejamos, decimos: no, yo no puedo con esto y me voy por ahí. ¿Cómo nosotros podemos responder en esas situaciones? Hasta ahora estamos viendo las opiniones que pudieron haber afectado el que David decidiera enfrentarse a este enemigo de Dios, el que David decidiera eventualmente asumir el llamado que el Señor tenía para con su vida. El profeta Samuel lo descartó, su papá lo descartó, ni siquiera pensó en él, su propio hermano le está criticando, le está diciendo de todo, lo está hiriendo. Pero vemos que aún David, ofreciéndose para la batalla y siendo como que, óyeme, después de 40 días, que ningún hombre, ni un solo hombre se había atrevido a dar ese paso. Debía haber sido un motivo de júbilo para el pueblo de Israel y de inmediato: sí, vamos David, tú puedes. Pero cuando llevan a David delante de Saúl, ¿cuál es la opinión de Saúl para con David? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. El rey, quien había solicitado: mira, que vaya alguien. Miren, yo le voy a dar a mi propia hija, yo le voy a exonerar, yo le voy a hacer todos estos favores a su familia.
El rey estaba desesperado para que un valiente se enfrentara y diera la cara por Israel. Era una vergüenza que por 40 días ni un solo hombre se hubiese atrevido a dar ese paso para enfrentarse al gigante Goliat. Y ahora que por fin aparece uno, ¿qué dice el rey? No, es que tú no puedes, mijo. Tú no vas a poder enfrentarte contra este gigante, contra este filisteo, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Saúl dudó de la destreza, de la capacidad de David para enfrentarse a Goliat. ¿Y saben qué? Cuando ya David se ve aquí que está frente al rey y que es el mismo rey que le está diciendo, mi hijo, mira, tú no puedes porque tú eres un muchacho, él es un guerrero experimentado. David ahí quizá uno podría decir que cuando él llegó por el impulso, por la juventud, él como que habló de más, pero ahora que él está ahí en la tienda del rey y que es el mismo rey que le está diciendo en frío, no, que tú no puedes, que tú eres un muchacho. David quizás en ese momento pudo haber reaccionado y dicho, pero mira, es el mismo rey que me lo está diciendo. Cuidado si yo lo que estoy es medio loco y hablando de más aquí, hablando fuera de lugar. Y la verdad que ese Goliat es grande. Y el mismo rey me está diciendo que él es un hombre experimentado en guerra y yo, como veremos más adelante, ni siquiera sabía cómo ponerse una armadura, cómo ponerse un casco. Él nunca lo había practicado, nunca lo había probado a caminar, siquiera caminar con la armadura. Quizá en ese momento esa era la oportunidad para David decir, mira, yo lo intenté, pero me están diciendo que no, el rey, que es la persona, la máxima autoridad aquí en el ejército, él me está diciendo que no me conviene, pues nada, si el rey me lo dice, yo voy a dejar esto. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sido disuadidos de hacer la voluntad de Dios porque otras personas nos descartan, dicen, no, tú no tienes la experiencia, tú no tienes la destreza, tú no tienes la capacidad para hacer esto o aquello? Y dejamos que las opiniones de otras personas afecten nuestra obediencia al Señor. Dejamos que las opiniones de otras personas nos paralicen. Pero hay una quinta opinión que encontramos también en esta historia. Y es nada más y nada menos que la opinión del mismo Goliat. En el versículo 43, luego de que el filisteo miró y vio a David, y dice el versículo 42 que mira, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Oiga eso, por ser muchacho, por ser rubio y de hermoso parecer, queda descalificado. Entonces hay que ser feo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mismo Goliat está diciendo, mira, tú eres un muchachito, mira, tú no tienes experiencia, tú eres tierno. Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Entonces el mismo Goliat está subestimando a David y lo tiene en poco por ser joven, por ser inexperto, por parecer muy tierno. Sin embargo, David estuvo dispuesto a arriesgar su vida para enfrentar el enemigo del Señor y llevar gloria a Dios. Mis hermanos, sin lugar a dudas, las opiniones de los demás nos afectan. Y quizás mientras yo he ido mencionando algunas de estas opiniones, quizá usted se ha recordado, mira, yo recuerdo cuando mi papá me dijo esto. Yo recuerdo cuando el pastor dijo aquello. Yo recuerdo que en el colegio a mí me dijeron esto. Yo recuerdo que mi jefe en el trabajo me dijo esto. Yo recuerdo que mi compañero en el trabajo me dijo esto. Yo recuerdo que mi mejor amiga a mí me dijo esta cosa. O yo sospecho que fulanito está pensando tal cosa acerca de mí. Y las opiniones de los demás
nos paralizan. Pero hay solo una opinión que debería realmente importarnos. Y es la opinión de la persona más importante o quien debería ser la persona más importante para tu vida. Una vez más, nosotros tenemos la ventaja de que conocemos la historia de David, conocemos los capítulos antes de que todo esto ocurriera. Y mis hermanos, esto es parte de lo glorioso, de lo rico que es para nosotros tener la palabra de Dios. Que a diferencia de David, nosotros vemos y conocemos que ya Dios había estado obrando, que ya Dios lo había llamado a él, que ya Dios había emitido una opinión acerca de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no conocía esto, pero nosotros hoy día sabemos cómo Dios obra. Y por lo tanto podemos confiar en la soberanía de Dios. Podemos confiar que aquello a lo que Dios nos está llamando, Él lo está respaldando también. Dios no nos va a llamar a que hagamos cosas que con su gracia Él no nos pueda sostener. Y por lo tanto nosotros podemos ver aquí ese control soberano de Dios llamando a David, equipando a David, preparando a David. Hoy día nosotros tenemos la ventaja de conocer que ya Dios, cuál era la opinión de Dios acerca de David. Pero saben qué, hermanos, hay momentos en los que nosotros decimos, es que yo no sé lo que Dios está haciendo. Es que yo no sé por qué Dios está permitiendo que esta persona esté en mi vida. Es que yo no sé por qué el Señor permite que yo esté atravesando esta situación de salud. Es que yo no sé por qué el Señor está permitiendo que en mi trabajo me pase esto cuando Él sabe todas las necesidades que yo tengo. Pero por la palabra de Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios no se equivoca. Y que la opinión que a nosotros más debería importarnos es la opinión que Dios tiene de nosotros. Y le pregunto yo en esta mañana, ¿usted sabe qué opina Dios de ustedes? ¿Qué ustedes creen que Dios opina de cada uno de nosotros? La realidad es que si hay alguien que tiene la capacidad de emitir una opinión acerca de nosotros, es Dios. Porque Dios no solamente ve lo que nosotros hacemos, Dios no solamente escucha lo que sale de nuestros labios, Dios ve y conoce nuestro corazón. Así que si hay alguien de quien nosotros deberíamos estar preocupados de que realmente emita una opinión acerca de nosotros, es Dios. Y Dios tendría toda la razón en decir, no, mira, ese es un maldito, esa es una maldita. ¿Por qué? Porque realmente todos nosotros somos pecadores. Pero hay una diferencia. Hay algo, o más bien hay alguien que interviene en la opinión que Dios tiene acerca de nosotros. Y ese es su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De forma tal que aunque yo sé que soy pecador, aunque yo sé que soy maldito por causa de todas mis locuras y de todos mis pecados y de todos mis malos pensamientos y todas mis malas motivaciones, si yo creo en la palabra de Dios, yo sé que ahora por causa de su Hijo Jesucristo, yo ahora soy amado por Dios. Yo ahora, por medio de Cristo, yo he sido adoptado como hijo de Dios. Y si tú has creído en Cristo Jesús, también tú puedes tener esa paz, tú puedes tener esa seguridad de que ahora yo soy hijo o hija de Dios. Pero yo quiero que continuemos considerando la historia, no solo las circunstancias de David y las opiniones que se generaron a su alrededor, sino cómo David se preparó para poder cumplir con la voluntad de Dios, para poder enfrentar ese gigante, para poder ser
este ejemplo de una persona que es fortalecida por la presencia del Dios vivo. Si usted mira conmigo en la experiencia de David, cuando él está hablando y está defendiendo su causa delante de Saúl en el versículo 34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo, ¿qué era tu siervo? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cuando él está siendo cuestionado y las opiniones de los demás le dicen: tú no puedes, tú eres muy pequeño, tú no eres capaz, tú no tienes la destreza, tú no vas a poder enfrentarte a este gigante. ¿En qué piensa David? David está pensando en su experiencia, en lo que a él le había tocado en la vida. Y repito, el ser pastor de ovejas, el ser el menor de 8 hermanos, no había sido necesariamente favorable para David, porque ser el pastor de ovejas era literalmente lo más bajo de lo más bajo. Aquí en diciembre se hizo un musical en el colegio y una de las frases que decían los pastores que estaban presentándose allí era que para ellos ser pastor de oveja decían esta frase, que es ser lo más bajo de lo más bajo. En otras palabras, no había una profesión, no había un oficio más denigrante para una persona que estar como pastor de ovejas, lidiando con las ovejas, oliendo a las ovejas, en este caso un oficio peligroso también. Y el punto es el siguiente, que a pesar de lo denigrante y peligroso que era ese trabajo, David ve la mano de Dios guiándole a él en todo esto. ¿Por qué? Porque por medio de su experiencia y lo acostumbrado que él estaba a verse amenazado por leones y osos, la experiencia que él había adquirido de estar atento al enemigo para cuidar las ovejas, la experiencia que ya él había tenido en arriesgar su propia vida para atacar a los enemigos, para rescatar las ovejas de su padre, hacía que cuando él estuviera ahí enfrente de ese gigante, para él eso fuese un día más en la oficina. Pero David no está simplemente confiando en su experiencia como tal, sino que mire lo que nos dice también el versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió lo siguiente: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, ¿qué está haciendo David aquí? Él está comprendiendo la experiencia de su vida, cómo el Señor de una u otra manera lo había preparado para enfrentar leones, para enfrentar osos, para que cuando llegara ese momento, él no confiara simplemente en que no, ya yo me he enfrentado a leones y osos. No, él comprendía que el que él hubiese sobrevivido un ataque de un león, el que él hubiese sobrevivido un ataque de un oso, ¿se debía a quién? A Dios. Dice el versículo 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. En otras palabras, David estaba muy consciente y comprendía claramente que el peligro al que él se enfrentaba, él podría librarse de eso, él podría salir victorioso, no solo por su experiencia de enfrentarse a osos y leones, sino porque en su experiencia Dios estuvo con él. Él no estaba solo en el desierto cuidando las ovejas. Dios estaba con él. Dios le fortalecía para enfrentar los osos, para enfrentar los leones. Y esa misma experiencia ahora él está llevando al campo de batalla. ¿Por qué? Porque él entiende, él está comprendiendo
de que sea en el desierto con una audiencia simplemente de ovejas, o sea aquí en el campo de batalla con una audiencia de miles de soldados israelitas y miles de soldados de los filisteos, Dios es que va a hacer la diferencia. Dios lo iba a fortalecer para enfrentarse a este gigante. Porque, y aquí hay otra cosa más que David comprendía. No era solo que Dios estaba con él y lo iba a fortalecer para enfrentarse al gigante. Es que el problema del gigante, el problema de los filisteos, no era contra David, no era tampoco contra Saúl o contra el ejército de Israel. ¿A quién era que había afrentado Goliat? A Dios mismo. Y una vez más, entonces, él está trayendo a este enfrentamiento, no es solo David y sus piedras y su onda, no, es que es Dios, que está el nombre de Dios, la gloria de Dios que está en juego. Entonces, él está trayendo a Dios a esta escena del combate. La victoria no es del hombre, sino de Dios. Mi hermano, aquí yo quisiera entonces hacer una aplicación importante, un ejercicio que nosotros de manera consciente y de manera intencional, día tras día, tenemos que hacer en nuestra vida. Si nosotros en la palabra de Dios estamos viendo cómo Dios obra en la vida de un individuo, de David, que había sido menospreciado por muchísimas personas, que lo que hace es que él recuerda cómo Dios le acompañó mientras estaba en el desierto defendiendo las ovejas de su padre, y ahora ante esta realidad que él se enfrenta de este enemigo de Dios, él lo que está haciendo es trayendo a Dios a la escena. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si en cada momento que nosotros enfrentamos un obstáculo, un gigante, un reto, nosotros somos realmente conscientes de que no soy yo que voy a resolver esto? Es Dios que está conmigo y que me va a fortalecer y me va a dar sabiduría y me va a dar la destreza para yo enfrentar el gigante que me toca en ese día. De eso es que se trata, mis hermanos. Esta historia lo que procura precisamente, una de las cosas que procura enseñarnos es que yo no soy el héroe. David no era el héroe de esta historia. Yo no soy el héroe de mi historia. Porque al final de cuentas yo debo vivir para cumplir la misión a la que Dios me ha llamado. Y si hay alguien interesado en que esa misión se cumpla, ¿ustedes saben quién es? El mismo Dios que desde antes de la fundación del mundo, de manera soberana, ha ido cumpliendo sus propósitos y sus planes. Y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese plan de Dios para llevar a cabo su misión. Ahora, vamos a poder ser efectivos, vamos a poder tener victoria, vamos a poder enfrentarnos a esos gigantes en la medida que tú y yo somos fortalecidos por la presencia del Dios vivo. Entonces, de ahí viene la importancia de nosotros estar continuamente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea cual sea la situación que yo me esté enfrentando, yo pueda ir conectando. Mira cómo el Señor, pero mira, el Señor en este momento usó esto, permitió que me pasara esto y me ayudó de esta manera. Pues hoy día, por fe, yo creo que yo voy a poder enfrentar mi gigante y voy a poder vivir y voy a poder cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé cómo, yo soy joven, yo soy viejo, yo soy nuevo en la fe, yo tengo años en la fe, yo no tengo aquello, la destreza, la fuerza, pero el punto es que el Señor esté conmigo y me fortalezca para poder hacer frente a aquellas cosas a las cuales Él me ha llamado. Y esto entonces, yo creo que ya para ir concluyendo, nosotros podemos apreciar aquí no solo la experiencia, la comprensión que David tenía de lo que estaba ocurriendo y cómo él conecta una cosa con la otra, de cómo Dios lo tuvo aquí, cómo Dios lo tiene aquí ahora, sino que ese paso
demuestra que él realmente tenía una convicción en el Señor. A veces nosotros como cristianos confesamos doctrinas, hablamos, debatimos de doctrinas de la Biblia y es bueno que nosotros conozcamos la palabra de Dios de una manera clara, podamos articular correctamente lo que decimos que creemos, pero estas verdades no se nos han dado para que simplemente estemos debatiendo acerca de estas verdades. ¿Me doy a entender? Estas verdades Dios nos las ha dejado para que lo conozcamos mejor a Él, para que nosotros podamos ver su presencia en medio nuestro y el siguiente paso y el otro paso que yo voy a dar lo dé por las convicciones que yo tengo acerca de mi Dios. David habló muy bonito y de hecho parecería medio arrogante de David algunas de las cosas que él le dijo al filisteo. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Nosotros leemos eso y no nos sorprende. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocemos cómo termina la historia. Pero estamos hablando de que un muchachito de quizás que medía, vamos a decirle como mucho, que medía 6 pies, quizás algo como yo, hablándole a un individuo que probablemente llegaba a la pantalla que ustedes están viendo ahí y que mira, yo te voy a cortar la cabeza a ti. ¿Tiene sentido eso? Pero David confió en el Señor, expresó esas palabras, pero lo impresionante de todo esto es que él no se quedó en palabras. No, la convicción de lo que él creía que Dios era capaz de hacer, de todas esas cosas que él dijo que Jehová te entregará hoy en mi mano, fue lo que hizo que él diera ese paso, que él se parara ahí enfrente del gigante Goliat, que él peleara contra él, cuando todo y todos decían que no, que él te va a aplastar como una mosca. Pero esa convicción que él tenía fue lo que lo movió a él. Y hermanos, no es lo que yo digo creer, sino lo que yo hago por lo que creo. Como día tras día yo estoy viviendo de una manera tal que Dios sea glorificado. Yo no sé qué es lo que va a pasar, yo no sé cómo me voy a hacer, pero yo confío en el Señor y soy íntegro delante del Señor y dependo del Señor. Lo que tú haces revela lo que realmente tú crees. ¿O acaso ustedes creen que el resto del pueblo de Israel, que ellos no conocían a Dios? ¿O que ellos no creían en Dios? Pero el único que tuvo la convicción suficiente de creer que Dios estaba ahí con él y de que fue fortalecido para enfrentar al gigante fue este. No solo que dijo, yo creo en Jehová de los ejércitos, sino que se metió ahí al campo de batalla y enfrentó al gigante. Y asimismo, hermanos, hermanas, nosotros estamos llamados también a dar ese paso, a que lo que yo digo creer sea respaldado por lo que yo hago. Quizás David, ¿verdad? Decíamos hace un momento, fue un poco atrevido en sus palabras, pero su convicción lo movió a actuar confiado y fortalecido. Noten todas las veces que él menciona Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Él es que va a hacer esto. David estaba convencido, tenía esta convicción de que Jehová estaba ahí con él y por eso él actuó de esta manera. Y fue fortalecido por la presencia del Dios viviente. Mis hermanos, día tras día nosotros estamos llamados también a vivir en la presencia de Dios, para que fortalecidos por el Dios vivo podamos cumplir con la voluntad de Dios.
Y concluyo con una última reflexión que más o menos hice hace un momento. El héroe de esta historia no es David. El héroe de esta historia es Dios. Dios mismo que estuvo ahí luchando con David, y porque David estaba consciente de la presencia de Dios, él estuvo dispuesto a enfrentar a Goliat. Pero David mismo dice, mira, es Dios que va a hacer esto. Es de Dios la victoria. Y saben qué, mis hermanos, de la misma manera hoy día tú y yo podemos tener esa confianza de que la victoria la podemos experimentar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa lo que los demás opinen, digan, no importa que nos menosprecien, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros podemos confiar que seremos fortalecidos por Dios para cumplir con la misión a la que Él nos ha llamado. Y lo glorioso de todo esto es que si yo perezco en el intento, hay un enemigo, el enemigo final, que ya ha sido derrotado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De forma tal que aunque yo perezca en el intento, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que en Él yo tengo esperanza de vida. Y de la misma forma, esto que nos motiva a nosotros a seguir, esta verdad de que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda detener la misión, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, es lo que nos lleva a nosotros a vivir por fe. Y quizás en esta mañana hay alguna persona que nos está visitando y dice, óyeme, yo quisiera poder librarme también de esa presión de lo que la gente opina de mí. Bueno, la única forma en que eso va a ocurrir es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y buscamos hacer su voluntad y buscamos vivir siendo fortalecidos por el Dios que no es que está en un trono sentado en el cielo, que sí lo está, pero también está presente en nuestras vidas. Y con esa confianza de que ya en Cristo somos más que victoriosos, no hay absolutamente nada ni nadie a quien nosotros tengamos que temer. Así que, hermanos, que conociendo un poco acerca de este aspecto de la historia de David y de su enfrentamiento con Goliat, nosotros también podamos procurar cumplir con la voluntad de Dios, siendo fortalecidos por la presencia del Dios vivo en medio nuestro. Padre, gracias damos, porque por medio de tu Hijo Jesucristo, nosotros ahora somos hijos, hijas tuyos, Señor. Y somos amados por ti. Gracias, Señor, damos porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, que tú la conoces muy bien, tú has borrado, tú nos has limpiado de toda maldad, de forma tal que podamos disfrutar ahora de esa comunión contigo y de ese propósito de vida al cual tú nos has llamado. Rogamos, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana que todavía está atado, encadenado a las opiniones de los demás, que en esta mañana al conocerte a ti y al conocer tu opinión sobre esa persona, por medio de Cristo Jesús, que pueda ser libre también para disfrutar de una vida plena en ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Señor les bendiga.